pues puedan elegir a las mejores personas para que tu iglesia sea una iglesia triunfante. Señor, estate con aquellos que te necesitan. Estate, Señor, con aquellos que también nos siguen por Zoom. Guárdanos, Señor, siempre y estate con esta iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Doctor, ¿podría activar su micro, por favor? Bueno, ¿me escucháis ahora? Ahora le escuchamos. Gracias. Voy a compartir pantalla, antes que nada. Tienes que ponerte las gafas. Sí. Bueno, está, ¿no? ¿Lo tenemos listo? Sí. Como decía antes, que no se me escuchó, estoy muy contento de poder compartir estos momentos con la iglesia de Urgell. Ha sido siempre una iglesia muy especial para mí. Tengo buenos y grandes amigos en esa iglesia, que veo que como yo pues ya están jubilados. El tiempo pasa, no podemos parar el reloj, como decía la canción, ¿no? Detén reloj tu camino. No hemos podido hacer nada sobre eso, así que, bueno, pues aquí estamos para poder compartir estos momentos acerca de este estudio tan apasionante como es Génesis 1 al 11. Yo, por lo menos, esos 11 primeros capítulos de Génesis han sido para mí gran parte de mi vida laboral y no laboral, porque desde muy tierna infancia ya el tema de estos orígenes, el tema de la creación, el diluvio, la Torre de Babel, siempre fueron temas intrigantes. Así que de algún modo está enganchado, ¿no? con esta temática. Así que podéis imaginaros en este mes de abril cómo he disfrutado a lo largo de los 5 sábados estudiando este Génesis 1 al 11. Y bueno, estoy también contento y muy agradecido a la Iglesia de Urgell por esta invitación para compartir estos momentos, en especial con Conchi Mora, porque es con ella con la que he estado en contacto todo este tiempo, desde hace ya algún mes que otro, tratando de buscar la mejor programación posible. Es un programa muy grande, porque Génesis 1 al 11, aunque solo sean 11 capítulos, pero el contenido es muy rico en información y es muy difícil poder rodar en 4 momentos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que podamos. Por ejemplo, ahora vamos a estudiar el tema del diluvio, pero también el tema de la creación. Y hay un punto donde creación y diluvio se tocan, hasta el punto de que hablar de creación y de diluvio, pues es un poco la misma cosa. De esa forma, pues, aunque sea, matamos 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Ayer hablé algo de creación, pero poco, y hoy tengo que hablar de diluvio, y entonces vamos a hacer ahí una unión creación-diluvio, que también la contempla la escuela sabática con Jacques Ducamp, y entonces vamos a tratar esos 2 temas tratando de buscar la forma de explicar ambas cosas. Bueno, vamos allá. Vamos primero a mencionar el Arca de Noé. El Arca de Noé pues siempre ha intrigado al ser humano y lo seguirá intrigando.
el ser humano sigue buscando el arca. Y bueno, siempre de vez en cuando nos surgen las noticias a alguien que parece que ha encontrado el arca, ¿no? Y es muy ilusionante. Somos varios que hemos ido a la región del Ararat, como ya mencioné antes, para ver qué podemos aclarar sobre esto. Y bueno, pues hay muchos expedicionarios, algunos dicen que han llegado a ver el arca. Y bueno, pues ya os voy a comentar, si no en este momento a la tarde, qué pienso yo sobre el tema del encuentro con el arca, ¿no? Bueno, aquí aparece en Génesis 6, 14 al 16 los datos del arca de Noé, ¿no? Es poco espacio. Yo no voy a comentarlo todo, no voy a comentar el tipo de madera al que estaba hecho o la brea con la que se calafateó el arca, cosas así. Voy a ir directamente a lo que me interesa para unir creación y diluvio. Bueno, una cosa que me interesa mucho del arca para esto que acabo de mencionar son las medidas del arca. O sea, dicho de otro modo, ¿cuán grande era el arca? Bueno, pues el texto pues me lo dice y lo tenéis en vertical, Génesis 6:15, donde dice pues que el arca tendría 300 codos de largo, 50 de ancho por 30 de alto. Evidentemente hoy no medimos nada con codos, es una medida antigua. Hoy lo hacemos de otra manera, con otras unidades de medición, pero incluso hay varios tipos de codo. Podríamos estar aquí un ratito hablando del codo egipcio, babilónico, el hebreo, y hay codos largos, codos cortos, y podemos perder ahí unos minutos que no deseo ahora, porque de alguna forma quiero aprovechar el tiempo. Podemos decir, vamos a hablar de un codo promedio de 50 centímetros, ¿sí? Habían codos más cortitos, menos de 50, y alguno era un poquito más de 50. Pero vamos a cifras redondas, ¿sí? Que nos facilite los cálculos. Entonces, 300 por 0,50, eso sería lo que mediría de largo, unos 150 metros más o menos, estamos redondeando todo, pero más o menos para tener una idea del tamaño del arca. Bueno, pues 50 por 0,50, pues tendremos unos 25 metros de ancho, y 30 por 0,50 pues estaríamos hablando de unos 15 metros de altura. Y eso ya nos da la medida del arca aproximado siempre. Estamos hablando de una gran embarcación, no era una barquichuela, estamos hablando de un gran transatlántico, estamos hablando de una nave de una cierta envergadura importante. Bueno, otra cosa que es importante es el número de pisos. Eso nos aumenta la superficie. Entonces, Génesis muy clarito dice, le harás piso bajo, segundo y tercero. Por lo tanto, estamos hablando de 3 plantas, que eso también aumenta la capacidad de poder contener animales y enseres y alimentos y cosas que se metieron ahí dentro. Ahí tenéis 2 dibujitos que más o menos pues, os hablan de ideas que alguno ha tenido de cómo podría ser, cómo se pasaría de un piso a otro, si escalera o había un montacarga, hay muchas ideas, ¿no? Por ahí, que a lo mejor había un sistema de montacargas con un sistema de poleas que permitía ir de una planta a otra sin necesidad de unas escaleras o una rampa, como veis ahí. Hay quien piensa que la rampa es una buena solución, ¿sí? Pero bueno, todo eso son supuestos porque el texto no nos dice nada sobre eso. Una cosa que me interesa del arca también, para ahora me refiero, es la distribución interna, los compartimentos. El texto dice, harás aposentos en el arca. Es decir, no solamente le harás primero, segundo y tercer piso, con lo cual aumentamos la superficie, sino que además le harás aposentos, ¿sí? Como compartimentos para poner a los animales. Tenéis que pensar que el arca es algo así como un zoológico. ¿Sí? Si queremos hacernos una idea de lo que era el arca, es lo más próximo que tenemos hoy día, es un zoológico. Y más o menos las leyes, las reglas, la normativa que funciona en un zoológico, más o menos sería algo así lo que funcionaría en el arca. Una serie de animales enjaulados o no, pero en compartimentos muy limitados para aguantar allí un año entero.
¿sí? No se trata de 40 días. 40 días fue un periodo determinado del diluvio. Pero todo el diluvio, desde que entraron hasta que salieron del arca, animales y humanos, pues estamos hablando de un año. Entonces tenemos que irnos a un sistema tipo zoológico para poder contener a los animales, separarlos. Unos se separarían, otros no, dependiendo de la naturaleza de la conducta de animales. Hay animales en un zoológico que los veis solos y hay animales que están compartiendo el espacio con otras especies. Es decir, hay especies que pueden estar juntas y hay especies que hay que separarlas. Algo así sería el arca, compartimentos. Bueno, el texto bíblico utiliza el vocablo inin y se puede traducir, pues eso, compartimento, cámara, aposento. Incluso yo me atrevería casi jaulas o cosas así. Bueno, no tenemos información acerca de cómo eran esas cámaras, cómo estaban distribuidas. La Biblia no nos ha hecho llegar un documental acerca de cómo era el arca por dentro. Pero los datos que da son suficientes como para darnos una idea de lo que estamos hablando. Vamos a verlo. Aquí tenéis algunos dibujos que se han hecho. Entonces, fijaros el dibujo de la izquierda, porque estamos hablando de 15 metros de altura, siempre todo número redondeado, ¿sí? Unos 15 metros de altura. Unos 15 metros de altura, en 3 pisos, vendrían a ser unos 5 metros por cada piso. Eso no quiere decir que fueran los 3 igual de altos, estamos especulando, por supuesto. Pero suponiendo un promedio de por piso, pues nos salen unos 5 metros, lo cual está muy bien. ¿Sí? Los antediluvianos eran muy altos, esta tarde ya hablaremos de cómo eran los antediluvianos, pero eran muy altos. Entonces, el que los pisos fueran de 5 metros cada uno de altura, pues está bien, porque ya deja una masa de espacio para el movimiento, para que no dé agobio de encierro y para que haya una importante masa de aire para poder respirar. Pero cuando hablamos de los compartimentos para los animales, si hacemos lo de la izquierda, estaríamos perdiendo mucho espacio. Así que lo normal es que se hiciera como está en el dibujo, como está a la derecha, ¿no? De la lámina. Entonces, pues los zorros no necesitan, o las liebres o los conejos no necesitan tanta altura. Entonces, lo normal es que en ese espacio de 5 metros, por ejemplo, como lo ha hecho el dibujante, pues aparezcan 3 compartimentos, como si fueran como 3 jaulas. Por eso he dicho que el arca sería lo más parecido a un zoológico, y pondríamos en esos 5 metros, en vez de una pareja de liebres, por ejemplo, pues ahí podríamos poner, como veis, pues 3 especies diferentes, con lo cual se ganaría mucho espacio, se aprovecharía cada rincón y podríamos tener distintos animales en un espacio, como si fueran pisos, ¿no? Como si fueran pisos uno detrás de otro, uno encima de otro. Bueno, hay animales como el elefante o la jirafa que son muy altos. La jirafa tiene 5 metros de altura, ¿sí? Por lo tanto, le vendría muy bien esos 5 metros que hemos calculado que habría. Vuelvo a repetir, estamos suponiendo especulativamente que fueran 3 pisos iguales. Podría ser uno que fuera más alto que el otro, pero por la altura del ser humano antediluviano es muy probable que fueran los 3 pisos de la misma altura. Entonces aquí tendremos el elefante y la jirafa, que son ya animales de cierta grandaria, pues que eso sí que estarían en su compartimento completo desde el suelo al techo. No como el caso que hemos visto antes, el compartimento se puede dividir como si fueran pisos unos encima de otros. Bueno, el aspecto exterior del arca no es que sea importante, es una curiosidad que siempre tenemos, ¿no? ¿Cómo era el arca, ¿no? ¿Qué aspecto tenía? Elena G. White nos dice algo muy interesante. Ella dice, la construyó Noé como el casco de un barco para que pudiese flotar en el agua. Tenéis que pensar que el arca no estaba destinada a viajar, ¿sí? No tenía velas para ser empujada por el viento, ni combustible ninguno para que no sabemos los antediluvianos qué tipo de tecnología manejaban, pero el tema del arca no era para viajar, era para flotar, simplemente flotar.
Entonces, la base del arca, dice ella, que era como el casco de un barco. Eso nos puede ayudar a imaginar cómo sería. Pero agrega, en ciertos aspectos se parecía más a una casa. En cierto modo, los dibujitos esos que andan por ahí con una casita encima de un casco de un barco, pues no estaría tan lejos, ¿no? Aunque es una cosa muy, en fin, muy infantil. Pero bueno, ella ya nos dice este detalle. Y fijaros en la historia de la redención, dice, en muchos sentidos se asemejaba a un barco, ¿no? Al casco de un barco. Pero también dice, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiese flotar sobre el agua. Es como una casa encima de un barco, ¿no? Pero no lo imaginemos como estos dibujos que mencionaba infantiles, ¿no? No es que es una casita tal y cual. Pero ella, es muy interesante lo que dice en la historia de la redención, que más o menos es lo mismo que en Patriarcas y Profetas, pero ahí agrega unos detalles muy interesantes. En muchos sentidos se asemejaba a una casa y en otros se asemejaba a un barco. ¿Sí? Es como una mezcla, como un híbrido entre casa y barco, ¿no? Bueno, en resumen, se asemejaría a un enorme, digamos, casco flotante, sin quilla, mástil, velas, remos. No estaba, el arca no fue diseñada para viajar, simplemente era para flotar. Bueno, aquí os traigo una fotografía que para mí es el mejor modelo de arca que se ha hecho, que se ha fabricado. He visto muchos dibujos, hay muchos autores que han intentado imaginarlo y hacer maquetas, hacer dibujos. Y bueno, si uno entra en internet hay todo tipo de dibujos y demás, pero de todos ellos, yo creo que el modelo de Fernando Navarra, que es el que tenéis en la fotografía de la derecha, me parece el más acertado. ¿Sí? Está abierto para que veáis los compartimentos en el interior, los 3 pisos, o sea que hay como mitad de esta maqueta tapada y la mitad destapada para que podamos ver un poquito cómo era el interior del diseño, tal como lo imagina este señor. Pero lo traigo a connotación porque me parece que de todos los dibujos y maquetas que he visto, es el que más se aproxima a la descripción que hace Elena G. de White de cómo era el arca. Bueno, aquí vamos a una diapositiva que ya hemos visto antes, así que lo voy a pasar. Simplemente hace referencia que en ese momento el arca fue a parar a las montañas de Ararat. Ya hemos comentado que es un Jare, Ararat, es decir, montañas de Ararat, a la región, ¿sí? No, el texto bíblico no apunta a una montaña, sino a una zona, a una región. Bien. Esa región, ya he mencionado en este mapa antes, que está, digamos que entre Armenia y Turquía. En una parte está en Turquía, una parte está en Armenia. Pero este texto es un texto muy orientativo y muy bueno. Ahí dice, cuando las aguas comenzaron a bajar, el Señor guió el arca. El arca hemos dicho ya que estaba solo para flotar. Los viajeros no se dirigían a ningún punto. Pero el Señor sí desplazó el arca hacia un punto determinado. Entonces el Señor guió el arca hacia un lugar protegido, es muy interesante, por un grupo de montañas conservadas por su poder. Conservadas ya está queriéndote decir que no eran montañas nuevas que surgieron a raíz del diluvio, sino viejas, ¿sí? A la hora de decidir dónde estuvo situado el jardín del Edén, pues todo esto son orientaciones. Estamos hablando de un grupo de montañas que aguantó, digamos, el diluvio gracias a la intervención de Dios y que se conservaron y estaban ahí. Estas montañas, fijaros qué interesante es, estaban muy poco separadas entre sí, estaban cerca las unas de las otras, de forma que el arca se mecía en este quieto refugio sin que el inmenso océano lo agitara ya. Imaginemos una tierra, era un océano.
Entonces el oleaje era insoportable. Se pasaron 5 meses de ese año que aquello fue horroroso, porque el arca era empujada de aquí para allá por el viento, olas, golpes contra los árboles flotando en el agua, y fueron 5 meses de terror. Pero en un momento determinado, todo se vuelve quieto. El arca es conducida hasta ese lugar y en ese lugar se formó como una especie de puerto natural, y las cumbres de estas montañas que estaban cerca una a otra, lo que hacía era un puerto, creaba un puerto natural. De manera que el oleaje chocaba contra las cumbres de las montañas y el agua del centro, del valle, se mantenía quieta. Con lo cual la embarcación, los 7 últimos meses del diluvio, ya fue una delicia, porque el arca ya paró de moverse, por lo menos de moverse como antes, en una relativa quietud, donde todos los que estaban dentro del arca pudieron descansar, porque los 5 primeros meses fueron realmente de terror. Todo eso lo sabemos por el N.G. White, que nos lo cuenta. Aquí lo dice, esto alivió a los cansados y sacudidos viajeros. Y tanto, y además por un tiempo que no fue muy corto, porque 5 meses es mucho tiempo de movimiento. Bien. Continuamos con los mapas. Este mapa lo he puesto antes, pero ahora lo vamos a comprender más por qué puse este mapa. Este círculo está marcando aproximadamente la región donde Dios condujo el arca. Y ahí tenéis un monte Ararat que mencioné antes, con 4.099 metros, que es muy alto. Ahí tenéis la cordillera de Gegama, que también es alta. El monte Ararat tiene más de 5.000 metros. Entonces estamos hablando de un sistema montañoso muy alto. Pero en el centro está el valle, que antes mencioné, esas fotografías de esa llanura, esa tierra tan fértil que los armenios aprovechan para plantar, que es una zona tan rica en árboles frutales y viñedos, ¿sí? Pero las montañas de alrededor, eso lo pude ver yo, están cerca unas a otras porque no es un gigantesco valle, es un valle amplio, ¿sí? Pero las montañas están muy cerca. Tú te pones en cierto punto, como yo tuve la posibilidad de ponerme, y vas dando una vuelta de 360 grados, vas girando y ahí todos son montañas. Bueno, entonces esto se ajusta bastante a lo que está diciendo el N.G. White. Claro, en esta lámina he puesto los nombres de 3 montañas importantes, como es Ararat, que ya le hemos mencionado, el propio Ararat, con más de 5.000 metros, Ararat casi con 4.100, y la cordillera Gegama. Son montañas que tienen nieve en gran parte del año, porque son montañas muy altas. Por ejemplo, Ararat, cuando yo fui en pleno mes de agosto. En pleno verano, estamos hablando de hemisferio norte, esta zona, y sin embargo, a pesar del calor, pues ahí teníamos el Ararat, la cumbre del Ararat cubierta de nieve y de hielo. Así que estamos hablando de un sistema montañoso alto. El hacer estos dibujos y fotografía, como voy a poner, en época de nieve, es muy importante porque así se descubre las cumbres y nos puede ayudar un poco a entenderlo. Claro, aquí ya tenemos fotografía, el Mar Negro por un lado, Mar Caspio por el otro, la cordillera del Cáucaso arriba, esta línea que veis a lo largo, que conecta prácticamente el Mar Negro con el Caspio, y ahí tenéis el círculo azul que está marcando la zona donde están estas montañas y el valle del Ararat. Ahora ampliamos la fotografía y ahí tenéis el Ararat, la cordillera del Gegama, el Ararat, y ahí tenéis en el fondo, si lo miráis con un poquito de detenimiento, está el valle del Ararat que os he mostrado antes. Tiene como la forma de la cabeza del hueso fémur. Se ve un poquito verdoso y por el centro circula ese río, Araxes o Arak, que es el que divide, digamos, Armenia con Turquía. Armenia está arriba de ese río
y abajo es ya terreno turco. Entonces digamos que el Valle del Ararat lo han dividido en dos y es la zona fronteriza entre estos dos países. Pero ese valle que constituye una unidad es un valle muy fértil, muy plano y bueno, ya os he mostrado alguna cifra. Ahí es donde yo creo que fue a parar el arca con los datos bíblicos y con los datos que tenemos del linaje de White. Así que yo creo que por razones estratégicas y de sentido, digamos, común, el lugar en donde el arca debió de posarse sería en un valle. La gente se empeña en buscar la montaña. Y yo creo que fue a parar a un valle por sentido común. Ahí lo expreso por escrito, pero prefiero comentarlo. Imaginemos que el arca se para encima del Ararat, con 5.000 metros. Vamos a suponer que no es en la cumbre, puede ser a los 4.000, a los 3.000, a los 2.000. Imaginémonos para salir de allí animales como la jirafa o el elefante. Las aves no tienen problema porque vuelan, y los felinos tampoco porque trepan perfectamente por las rocas. Y no te digo nada de las cabras y algunos animales así. Pero animales como el elefante o el hipopótamo, por ejemplo, ¿cómo bajaría de ahí? Por esos lugares tan escarpados. Entonces los hemos preservado en el arca para que se mueran ahí rompiéndose la crisma, cayendo. No puede ser. El sentido común te hace pensar que el arca debió ir bajando, conforme bajaba el nivel del agua, hasta posarse en el valle. Allí es donde habría que buscar el arca. De hecho, yo estuve tratando de mirar a ver qué hay de eso, y es el valle donde hay que buscar. Si hay un sitio donde está el arca es en el valle, no hay que mirar en las montañas, ¿no? Por sentido común. Luego, no nos olvidemos que Noé y su familia cargaron el arca con enseres. Imagínense, o imaginaros vosotros, que sabéis que viene un diluvio y hay un arca. ¿No meteríais ahí un montón de cosas? Pues ropa, por ejemplo, herramientas, pero no herramientas eléctricas. Toda la tecnología avanzada que tenemos hoy se quedaría fuera del arca. Yo no me voy a llevar una motosierra eléctrica. ¿A dónde la enchufo después? Yo no sé cuántos de vosotros sabéis hacer electricidad. Ahí hay un parón en la cultura muy grande. Es decir, nosotros lo tenemos muy fácil. Cuando yo necesito A o B, voy aquí y allá. Tenemos una fuente eléctrica en casa y podemos enchufar esto, aquello y más allá. Pero toda esa maquinaria en un mundo destruido no va a servir de nada. Yo no me la llevaría en el arca. En el arca yo metería una buena azada, una buena hacha de mano, un buen cuchillo, cosas manuales. ¿Sí? Todo lo que es mecánico lo dejaría fuera. ¿Para qué me voy a llevar eso? ¿Me voy a meter en el arca un coche, por ejemplo? Cuando se acabe el combustible, ¿qué? Yo no sé sacar petróleo. No sé sacar petróleo. Y del petróleo sacar, destilar y sacar gasolina, gasoil y demás, yo no sé hacer todo ese tipo de cosas. ¿Para qué me voy a cargar un coche? Una buena carreta, sí, porque puede ser tirada por caballos que llevo en el arca y eso me puede servir de transporte. Sí, la rueda, una carreta, un carro, todo eso es útil. Pero todo lo que es de avance tecnológico que disponemos hoy, pues no me lo llevaría. ¿Para qué me voy a llevar un ordenador como este? Cuando se acabe la batería, ¿qué hago? ¿A qué fuente eléctrica la cargo? Y bueno, pues ¿qué internet va a funcionar en un mundo así? O sea, imaginemos que ocurriera un diluvio de nuevo y tuviéramos un arca, meteríamos cosas prácticas, manuales, que podamos usar después. Muebles, ropa, porque yo no sé hacerme ropa, no sé si vosotros. Yo voy y compro la ropa ya hecha, yo no sé hacerla. Entonces yo me llevaría ropa y me llevaría muebles y me llevaría enseres y herramientas, pero vuelvo a repetir, manuales y todo eso. Entonces el arca andaría bien cargada de cosas, porque yo sé que después del diluvio no voy a encontrar tiendas ni gente que me haga ese tipo de cosas. Yo no sé qué profesiones tenía la familia de Noé. Noé, no sé, que plantó una viña, parece que la agricultura se le daba. Yo supongo que tuvieron tiempo la familia de Noé para formarse en profesiones, porque yo si supiera con tiempo esto, pues me formaría en albañilería, en carpintería, cosas así elementales, agricultura y
y entender un poquito de plantas y cómo se planta esto y cómo se hace aquello. Claro, para después estar preparado cuando haya acabado el diluvio, porque me voy a encontrar con un mundo totalmente destruido. Entonces el arca andaría bien cargadita de cosas. Entonces bajarlo desde 2.000, 3.000 metros de altura de la montaña, sea Ararat o sea cualquier otra de las que he mencionado, no. Dios es un ser lógico y tremendamente práctico. Entonces lo normal es que el arca fue bajando hasta posarse en el suelo del valle. Además hay un dato muy interesante en la descripción del diluvio, y es que hay un momento determinado donde Noé vio las cumbres de las montañas. Y eso es un dato de que el arca está bajando al valle. Y en un momento determinado en que está bajando, se visualizan las cumbres de las montañas. Eso es un dato muy interesante de la descripción. Bueno, entonces yo creo que fue a parar al valle, ¿de acuerdo? De hecho, yo cuando fui a la montaña, solo el único interés que tenía era para corroborar lo que dice Elena G. White, de que había un grupo de montañas que hicieron de puerto natural para que el agua se quedara quieta ahí y el arca pudiera descansar y poco a poco ir bajando de nivel. Así que yo creo, por lo menos estoy convencido de especulación también, claro, porque yo no lo he visto. Bueno, entonces, aunque a lo largo de la historia ha habido varias expediciones al Ararat para intentar encontrar el arca de Noé, el caso es que pues no tenemos ninguna evidencia científica arqueológica de su descubrimiento. Esto es importantísimo, porque están constantemente gente apareciendo en los medios de que han encontrado el arca aquí y allá. Luego pasa el tiempo y todo queda en agua de borrajas. Fijaros y veréis. Hay un momento álgido donde los medios se hacen eco del descubrimiento, los religiosos y los amantes de la Biblia enseguida nos hacemos eco. Tenemos tantas ganas que se encuentre el arca, porque sería una evidencia muy buena a favor de la escritura, que somos muy susceptibles de estas cosas. En cuanto aparece una noticia de esto, enseguida nos enganchamos. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia seria de que se haya encontrado el arca en ningún lado. De vez en cuando surgen personas que lo dicen, pero realmente, fijaros bien y veréis que con el paso del tiempo al final queda en nada. Yo creo esto. Es mi hipótesis, mi trabajo. Seguramente el arca de Noé no está ya más en ningún sitio, porque fue desmantelada para reutilizar la madera de la que estaba hecha en un mundo sin bosques. Madera, por cierto, tan duradera y tan apreciada en ebanistería como la del ciprés. Ya sabemos que el arca fue construida con madera de gófer, y gófer es ciprés. Es decir, lo normal que contemplamos en arqueología es que la gente aprovecha el material que ya está cortadito para hacerse sus casas. Imaginémonos estas 4 familias que, bueno, aunque era familia, pero supongo que acabarían hartitas de estar tan juntas y al salir del arca querrían hacerse cada una sus casas. ¿Con qué madera? La piedra es muy dura. Hacer barro, pues no estaba la cosa como para eso todavía. Parece ser que eso surge más tarde. Ya lo hemos hablado antes con la llanura de Sinar, como los constructores deciden, en lugar de trabajar la piedra, trabajar el barro y hacer adobe, ladrillos para sus construcciones. Pero imaginémonos que somos nosotros los que estamos bajando del arca, un mundo desolado, triste. Eso tuvo que ser un shock impresionante de unos antediluvianos que entraron al arca en un mundo impresionantemente bonito, muy cercano de la creación, un encanto de planeta, de bosques, de praderas, bueno, y ahora se encuentran en un mundo destruido. Era para llorar. Yo no sé si la familia se puso en depresión, pero no era para menos. Ya salieron del arca tocaos, porque ese año fue un año difícil. Podemos imaginarnos lo difícil que eso pudo haber sido. Pero es que al ver lo que vieron al salir, tuvo que haber sido un shock muy grande. Los bosques tardan mucho en hacerse, no es una cosa de un día para otro. Y ahí tienen el arca llena de madera
trabajada, una buena madera como es la de ciprés, pues yo creo que aprovecharían el material. Ellos sabían, porque Dios les dijo que no habría otro diluvio. Dios no va a mandar otro diluvio, no necesitáis el arca. Aprovechar el material del arca para haceros vuestras casas, vuestros muebles, si es que no se los llevaron ya dentro del arca, de los que ya tenían. Así que yo creo que el arca, yo no perdería el tiempo en buscar el arca. Yo creo que el arca no está en ningún sitio. Se desmanteló. Si somos capaces de desmantelar pirámides y desmantelar no sé cuántas ruinas arqueológicas para hacernos nuestras casas, hay medio Egipto con piedras de las pirámides, ¿cómo no vamos a aprovechar la madera del arca en un mundo destruido? Yo creo que es perder el tiempo buscar el arca. Ahora, si mañana de verdad se descubriera, sería el primero que me alegraría de equivocarme. Porque ver el arca y meterse en ella, y eso tiene que ser impresionante, ¿no? Pero mucho me temo que esa arca ya no está en ningún lado. Bueno, vamos al punto importante. ¿Terminemos o no terminemos? A la tarde hemos hecho como una especie de papelera donde todas las cosas que no hemos podido ver bien, pues lo pasamos a la tarde. Vamos a meternos en esto porque tenemos un poco de tiempo. Por favor, ¿me podéis decir cuánto me queda? Bien, pues vamos a aprovecharlos. ¿Cabían o no los animales en el arca? ¿Sí? Por un lado, tenemos a favor un arca que es grande. Hemos hablado que es fue un gran transatlántico, era una embarcación grande, 100 metros de largo por 25 de ancho, no estamos hablando de una embarcación pequeña. Pero por otro lado, tenemos que hay muchos animales, pues alrededor de 1 millón de especies de animales. Ahí tenéis la cantidad catalogada de especies de animales para agosto de 2011. Ya estamos en el 2022, han pasado muchos años, hay bastantes más especies que hay, pero podemos hablar de 1.200.000. Ese es el número de especies. Son muchas. O sea, el arca es grande, pero es que hay muchas especies de animales. Entonces, vamos a tocar este asunto y donde lo dejemos a la tarde lo terminamos. Los animales acuáticos, como los peces o los mamíferos marinos, y posiblemente también los anfibios, pues quedaron fuera del arca. De manera que de todo ese número de especies que he manejado antes, pues hay muchas que se quedan fuera, porque eran acuáticas. Bueno, hay grupos que son muy numerosos, como el de los insectos. Solo de insectos pueden haber 3/4 Podemos hablar de 750.000 especies de insectos. Son tremendos. Por ejemplo, escarabajos, hay unos 300.000 especies de escarabajos, unos 150.000 especies de mariposas. Es decir, el grueso del número de especies son de animales pequeños, porque los insectos, pues ya me contaréis cuántos cabrían en un arca semejante. Así que el problema surge en animales terrestres grandes. De los vertebrados, sabéis que hay 5 grupos de vertebrados, pues los peces los dejamos en el agua, no estaban en el arca, los anfibios posiblemente también se quedaron fuera, y nos quedan, por lo tanto, 3 grupos: reptiles, aves y mamíferos. Y aún así hay mamíferos que sabéis que son acuáticos, como por ejemplo, además los más grandes, como las ballenas, y cachalotes y esto, que son mamíferos, pero son acuáticos y por lo tanto no entraron tampoco en el arca. Entonces nos quedan 3 grupos básicamente de animales. Pero cuando pensamos en esos 3 grupos, reptiles, aves y mamíferos, resulta que animales realmente grandes, pues no son tantos. Por ejemplo, podemos hablar entre los mamíferos de una jirafa, de un elefante, de un rinoceronte, pero no hay muchos más que son grandes. Vamos a echar un vistazo a esto. Aquí tenéis el reino animal. ¿Sí? Fijaros cuántas especies hay y cuántos grupos, pero si os dais cuenta, animales grandes solo tenéis esos 3. Los peces, por ejemplo, invertebrados, ni lo miro porque son animales muy pequeños. Los insectos son muchas especies, pero acabo de deciros que son muchos y pequeños.
De los grandes serían los vertebrados, pero los peces y los anfibios los dejamos fuera. Y quedan lo que son reptiles, aves y mamíferos. Bueno, vamos a ver. Los peces son 27.000, casi 28.000 especies, pero ya lo dejamos fuera, descartado, porque no entraron en el arca. Así que, bueno, anfibios, pues ya veis que hay unos 4.000 y pico especies, pero también lo más probable es que estuvieran fuera. Y si entraron, pues no es un problema, porque los anfibios son pequeños, ranas, sapos, salamandras, tritones. No estamos hablando de una fauna realmente grande y que pudiera ser un problema para el arca. Reptiles sí. Reptiles ya tenemos de 8.238 especies en el año 2011. De ahí a aquí, pues esa cantidad puede haber subido considerablemente o no, pero seguro que no es esa. Seguro que hemos descubierto alguna especie nueva. Bueno, si os fijáis en los reptiles que hay ahí, que son los principales grupos, grandes, está el grupo de los cocodrilos, caimanes, o están las tortugas. Hay tortugas muy grandes, como la laúd, pero son acuáticas. Tortugas terrestres, pues están las de las Galápagos, que realmente son unos tortugones realmente grandotes, pero tan grandes como un elefante no, son grandes, pero tampoco son tan grandes. Y no hay muchas especies tampoco. Entonces, pues dentro de los reptiles, en serpientes podemos citar la boa, por ejemplo, la anaconda, la pitón, que son serpientes realmente grandes, pero la mayoría de las serpientes no son grandes. Entonces, si os dais cuenta, si le echáis un vistazo a este panorama que hay dibujado de reptiles, pues reptiles muy grandes no hay muchos. De forma que se podrían haber metido en el arca. Bueno, si nos pasamos a los grandes reptiles voladores del pasado, sí. En el pasado sí que hubo reptiles voladores acuáticos y terrestres muy grandes, como los dinosaurios. Espero que a la tarde podamos hablar un poquito más de todo esto. Entonces, sí que hubo en el mundo antediluviano, en esa época, reptiles muy grandes. Claro, si volvemos a lo de antes, este dibujo describe grupos zoológicos actuales. Pero claro, en el mundo antediluviano hubo grandes reptiles voladores, grandes reptiles acuáticos y reptiles terrestres, como los dinosaurios, algunos de los cuales eran enormes. Bueno, fijaros lo que dice Elena G. de White. A la tarde vamos a hablar más de todo esto. Se me mostró que animales muy grandes y poderosos existían antes del diluvio que no existen ahora. Los dinosaurios se empezaron a descubrir así, ya en serio, en el siglo XIX. Así que Elena G. de White es contemporánea de la época en que se descubrieron estos animales. Ella no creo que fuera lectora de publicaciones científicas del momento, pero en su época se puso hasta nombre a los animales dinosaurios. ¿Sí? Dinosaurio significa reptil terrible, ¿no? Y ese nombre lo puso un creacionista y en el siglo XIX, contemporáneo de Elena G. de White. Entonces, Elena G. de White posiblemente no llegó a enterarse de que este grupo zoológico estaba descubriéndose y que se le puso nombre en sus días. Y entonces ella dice, se me mostró que animales muy grandes y poderosos, y tanto, cuando uno contempla los restos fósiles que han quedado de estos animales, que existían antes del diluvio y que ahora no existen. Entonces está claro que el diluvio hizo una barrera y estos animales, yo creo, hay creacionistas que piensan que puede ser que sí, yo creo que simplemente Dios los seleccionó para quedarse fuera, no entraron. Mirad qué texto tan interesante de Elena G. de White. Poco después del diluvio, la raza empezó a disminuir rápidamente en tamaño y en longevidad. En ese entonces, es decir, en el mundo antediluviano, del que hablaremos a la tarde, en ese entonces había una cierta clase de animales, y ella dice, muy grandes. Si se hubiera enterado, a lo mejor le pondría, si se hubiera enterado de que se le había puesto nombre a esos animales, igual citaría reptiles o citaría dinosaurios. En ese entonces había una cierta clase de animales muy grandes, y dice ella,
que perecieron en el diluvio. Nos está diciendo que no debieron haber entrado en el arca. Y aquí tenemos la clave. Dios supo que la fuerza del hombre disminuiría. No solamente bajaríamos en longevidad, bajaríamos también en estatura, en fuerza, en capacidad mental. Y entonces el hombre postdiluviano no hubiera podido manejar a estos animalitos. Y posiblemente nuestra especie se hubiera extinguido en vez la de ellos. Así que era cosa de ellos o nosotros. Y dice, estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre postdiluviano. Y entonces fijaros el amor de Dios en su misericordia, previendo lo que iba a pasar, como quien selecciona a los animales que entran en el arca no es Noé. Noé no se dedica a safari park por todo el mundo antediluviano cazando los animales por ahí. Los que capturó metió en el arca y los que no, lo siento, se extinguieron. No, esto no fue lo que ocurrió. Dios le llevó los animales al arca. Entonces lo único que tuvo que hacer Noé es acomodarlos en esos compartimentos que hemos dicho antes. Pero quien hizo la selección de los animales fue Dios. Y es el seleccionador. Y le llevó al arca a aquellos que Dios quiso que sobrevivieran al diluvio. Y los que no se quedaron fuera. Y yo creo que entre los que se quedaron fuera son estos reptiles voladores, acuáticos y terrestres gigantescos, porque vamos a ver esta tarde que eran animales realmente muy grandes, y que Dios aprovechó el diluvio para su extinción. De modo que eso hace más factible el que pudieran entrar en el arca todos los animales. Solamente 2 diapositivas y esto, y lo dejamos aquí. Aves, aquí tenéis, hay más de 9.000 especies de aves, pero no son grandes las aves. Aves grandes, el avestruz, el casuario, ¿sí? Y algunas aves que se han extinguido en tiempos históricos por la caza del hombre. Y bueno, alguna ave grande hay, pero no son muchas las aves grandes. Por ejemplo, los pájaros es un grupo muy grande de aves y son pues, pequeños. O sea, la mayor parte de las aves yo no le veo un problema de lugar y de espacio en el arca. Finalmente están los mamíferos. Este es el número de especies que se conocen en esta fecha del 2011. Vuelvo a repetir estas cifras. Actualmente pues ya son mayores, pero no creo que mucho mayores, tratándose de mamíferos, por ejemplo. Ahí he puesto como dentro de esas especies están los cetáceos, donde están las ballenas, cachalotes y todo esto, que como veis está tachados, y lo mismo los pinípedos. Bueno, no tengo seguridad, pero las ballenas tengo seguridad, el grupo de los cetáceos tengo seguridad. El de los pinípedos y el de los sirenios y demás, pues bueno, son animales que están entre tierra y agua, como los anfibios, y no sé si se quedaron fuera o fueron metidos en el arca. Pero en cualquier caso, este es el grupo más problemático para meter el arca, porque hay animales pequeños, los ratones y los conejos y las liebres, murciélagos, en fin, hay animales que no son muy grandes, pero hay animales que son grandes. Estoy pensando, por ejemplo, en el canguro, no te digo ya nada en el elefante, la jirafa, el grupo de camellos y rinocerontes. Hay animales que son grandes. Un gorila mismo es un animal grande. Entonces, la mayor parte del problema para entrar en el arca son los mamíferos, que son los que pueden dar más problema que ningún otro. Pero aún así no son muchas especies. ¿Sí? Estamos hablando de un arca que es realmente muy grande. Y bueno, lo dejamos aquí, como hemos dicho, y a la tarde vamos a continuar. Yo sé que me he dejado en el tintero en el viernes y que me he dejado en el tintero esta mañana en la escuela sabática y ahora en el culto. Y entonces en esa especie de papelera que vamos a presentar a la tarde, pues vamos a hablar de unas cosas y otras para ir cerrando los temas y que podamos dialogar y poder pues adquirir un poquito de más comprensión de esos 11 primeros capítulos del Génesis.
Así que si Dios quiere, continuamos a la tarde. Agradecemos una vez más a doctor Antonio Cremades. Muchísimas gracias por esta temática tan interesante. Ahora